través de Rumba 98.5. Como les había adelantado Karina antes de la pausa, ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día de hoy, al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz. Muy buenas noches, amigos y amigas. Qué Do- placer, qué Don gusto Rafael, y qué honor bienvenido. estar aquí. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy bien. Está sentado en la Excelente. silla, no es tu silla esa, la Esta es tuya mi es silla. esta. Casualmente Pero esta es mi mira, silla. Es Lo que esa. pasa es que a mí me toca, como dice Charlie Mariotti, que yo soy el semiconductor del programa. Entonces, cuando no está él, estoy yo y me siento en esa silla. Y cuando no estoy yo, está Charlie Jr. Ok. Entonces, mira, te tocó. me tocó. Pero aquí que yo me siento en mi espacio. Ay. Don Rafael, cuéntenos qué está pasando en el PLD. Sacaron un comunicado el día de ayer, aunque se ha hecho más público durante el día de hoy, ¿no? Pero a raíz de la última reunión del comité político, sacaron una declaración en la que denuncian que se está judicializando, se está intentando judicializar la política en el país. Cuéntanos por qué dicen esto, a qué se lo atribuyen y desde allá arrancamos. Mira, tú sabes que a mí me gusta analizar los procesos desde una perspectiva amplia. Más allá de qué es lo que está pasando en el PLD, qué es lo que está pasando en la República Dominicana y qué es lo que está pasando con la política en Latinoamérica y en nuestros países, digamos, en esta nueva etapa. Cómo se ha trasladado el debate político desde digamos, los espacios naturales de la política, que son los espacios ciudadanos de la gente, los espacios del discurso, de convencer, y cómo hemos transitado de una política que se ejercía en función de las ideas, fundamentalmente, a una política que se ejerce con un objetivo central, anular al contrario. Es parte de esta cultura, de lo que se llama la cultura de la cancelación, donde si no estoy de acuerdo contigo o tenemos posiciones distintas, mi objetivo no es demostrar que tengo razón, mi objetivo es detractarte hasta el punto de que tú, como interlocutor, no valgas nada. Y digamos que eso tiene una dimensión en el plano político formal. Y es lo que se denomina el uso de las instancias judiciales como mecanismo de la lucha política. Y esto ha sido incluso denominado ya a nivel internacional, conceptualizado, y se denomina lawfare. Es decir, es un cambio del modelo de confrontación política donde los tribunales se convierten en el espacio para usted vencer al contrario. Sobre todo cuando usted tiene los mecanismos que le brinda el Estado para poder hacer eso. Digamos que en República Dominicana esto se ha venido, digamos, desarrollando y ha ido tomando cuerpo, y el Partido de la Liberación Dominicana, y fíjense algo, antes de entrar en el comunicado, ¿dónde es que está lo pernicioso de este tipo de situaciones? La justicia tiene que actuar. La justicia tiene que, sobre todo aquel que ha cometido sanciones, tiene que proceder a investigarlo y a sancionarlo. Perdón, todo aquel que ha cometido violaciones a la ley. Ajá, sanciones. Todo aquel que ha cometido violaciones a la ley. Tiene que proceder a investigarlo y si corresponde, y si hay delito, si hay crimen o lo que corresponde, entonces sancionarlo. Ahora, cuando usted busca de manera sistemática tomar ventaja de esos procesos y darle una dimensión política, desarrollando grandes estrategias y campañas de comunicación, no solo en las redes sociales, sino a través de los medios formales de comunicación, con grandes estructuras propagandísticas alrededor de estos procesos y lo toma como una bandera. Entonces, no se trata de promover la justicia ni de proteger los derechos del pueblo. De lo que se trata es de una acción de ventajismo político con objetivos netamente electorales. Y obviamente el Partido de la Liberación Dominicana, digamos que todo esto parte de una serie de suposiciones falsas que habían hecho nuestros amigos del gobierno. Ellos pensaban que para esta fecha el PLD iba a ser un cadáver. Y yo les voy a confesar a ustedes algo.
algunas semanas después de las elecciones, el PLD llegó a ser un partido con una simpatía de un 14%. Pero ¿qué ha pasado desde allá hasta acá? El PLD inició un proceso de transformación, de modernización, comenzó a dar espacios a la juventud, renovó sus organismos, jóvenes como quien les habla, llegó al comité político, gente como Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols, José Dantes, Karen Ricardo, y se dio esta combinación entre experiencia y juventud y un secretario general muy dinámico que ha recorrido el país completo, y todo eso ha generado un dinamismo. Y si usted combina eso con la mala gestión económica y con el desempeño por debajo de las expectativas de la sociedad que ha tenido este gobierno, entonces usted tiene hoy lo que está ocurriendo. Un Partido de la Liberación Dominicana que ya supera el 30% y que técnicamente tiene un empate de simpatías con el partido de gobierno. Y ante esa realidad, entonces, hay que sacar el garrote. Bueno, al final no me respondiste lo del tema de la judicialización de la política. Todo tiene un Porque otros dirán que no es la judicialización de la política a secas, sino que esa viene siendo vendría siendo la reacción a lo que hacía el PLD, que era la politización de la justicia. Repite esa última afirmación. En este momento ustedes denuncian o están dando declaraciones, sacaron un comunicado el día de ayer, donde hablan de la intención por parte del gobierno de intentar judicializar la política. Okay. Lo que te planteo yo es que si esto no es una reacción, esa supuesta institucionalización de la justicia no sería una reacción a lo que podía decirse que practicaba el PLD, que era la politización de la justicia, que es lo contrario. Una pregunta. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál fue el partido que puso en funcionamiento el Consejo Nacional de la Magistratura? El partido del PLD. ¿Cuál fue el partido que lideró el proceso de aprobación de la ley de carrera judicial? Ah, pero nos cambiamos ahora los roles. Espera, esto es un ejercicio sano, porque si lo digo yo, quizá la gente piensa que lo estoy diciendo sin objetividad, pero tú eres un comunicador que te colocas en el centro de la fiel, ¿verdad? En la fiel de la balanza. Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue el partido que aprobó la ley de carrera judicial? El partido El PLD, correcto. Okay. ¿Cuál fue el partido que aprobó el estatuto vigente del Ministerio Público? El PLD. ¿Cuál fue el partido que aprobó la Constitución de la República, que permite una Cámara de Cuentas que no es propuesta por el Poder Ejecutivo como ocurría antes, sino que la designa el Congreso? ¿Cuál fue ese partido? El PLD. Entonces, ese Partido de la Liberación Dominicana fue el que impulsó la mayor cantidad de transformaciones para, dentro de la cultura dominicana, tener una justicia con los mayores niveles de independencia. Fue el PLD que le dio un presupuesto decente a la justicia para que no estuviera ahorcada. No, Ahora, pero es que llevar adelante esas leyes, que todas son, evidentemente, son importantes para el adecuado funcionamiento de la justicia en cualquier país del mundo, también hay elementos que tú sabes perfectamente que inclinaban la balanza, ya que estás hablando de balanza, inclinaban la balanza hacia el gobierno de turno. Cosas como la representación, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el presidente o la figura presidencial tiene, sin duda alguna, un mayor poder de decisión internamente. La presencia del Procurador General de la República allí, en el Consejo Nacional de la Magistratura, y la posibilidad que aún se mantiene, salvo que haya una voluntad contraria por parte del presidente, de colocar a una persona política en el cargo de Procurador General, como ocurrió durante todos los años de los gobiernos del PLD. Entonces no podemos hablar mucho de la independencia de la justicia durante los gobiernos del PLD. Pero ese sigue siendo el esquema. ¿Dónde está la reforma constitucional que va a someter el presidente de la República? Bueno, me imagino que la va a someter próximamente. Porque hoy mismo está doña Miriam Germán, que todo el país, yo creo que incluso el PLD, reconoce como una persona independiente. De hecho, el PLD fue que nombró a Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia, y el PLD fue que nombró a Miriam Germán presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que si bien ese perfil de independencia que hoy exhibe doña Miriam, que yo soy un admirador de doña Miriam Germán,
y lo he dicho y lo digo, cuésteme lo que me cueste, de esa figura histórica que ha luchado por la institucionalidad de la justicia dominicana. Ahora, ese perfil existe porque los órganos de decisión encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana le dieron la oportunidad de poner al servicio del país su talento. Hoy es procuradora, pero quien la nombró presidenta de la sala penal, oye, la que decidía, la que encabezaba el órgano que sancionaba a los que cometían delitos, fue el Partido de la Liberación Dominicana. Pero quienes intentaron torpedearla y sacarla del juego fueron Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez. Dale, Karina. Sí. Sobre eso no hay que comentar porque ese hecho lo conoce todo el mundo. El tema de la judicialización de la política, este circo mediático que se arma cada vez que tenemos un caso de corrupción con algún miembro del gobierno pasado, ¿es culpa de quién? ¿Del Ministerio Público o de la máxima autoridad política del país? Mira, aquí hay 18 casos de funcionarios de este gobierno que han sido destituidos por escándalos públicos vinculados a actos evidentes de corrupción. Solamente al más descarado de todos, de los casos, ¿verdad? Se le hizo una operación con un nombre. Y se le montó una especie de mini circo, que ni siquiera le pusieron esposas a ese y a esos. Y eso lo vio el país. No se le puso el casco ni el chaleco. Después, todos los otros andan en la calle haciendo campaña política para la reelección. Todos los demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se supone que la justicia tiene que ser ciega. Vamos a recordar a la diosa Temis con la venda puesta en los ojos. ¿Dónde están los sometimientos de esa comisión de juristas designada por el Estado, contratada por este gobierno, para presentar acusación contra todo aquel que atentara contra el patrimonio público? ¿Dónde está? Vamos a detalles específicos y vamos a tratar de referirnos al comunicado, porque ustedes allí hacen una serie de señalamientos importantes. Nos vamos a ir a pausa, pero te voy a dejar una pregunta sobre la mesa antes de irnos. Y es, hacen mención al tema de la Cámara de Cuentas. Ustedes cuestionan el comportamiento de la Cámara de Cuentas con respecto a una serie de auditorías cuyos informes han estado publicando en los últimos días. Quiero que nos digas por qué ustedes consideran que eso es incorrecto y que eso es parte de esta intención del gobierno, según el PLD, de judicializar la política. Ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más.